Bueno, entonces bienvenidas, buenas noches, bienvenidos también a todos. Un repasito para que, bueno, antes que nada, preguntas. ¿Tienen dudas? ¿Cómo van con sus trabajos? ¿Van a querer, mañana me junto con el padre Porfirio, no sé si todo el mundo tiene su trabajo para la próxima semana o quieren un tiempecito para que mañana lo solicite? Ustedes dirán. Yo sí, licenciada, una semana más, por favor. Muy bien, Lilian, muchas gracias. ¿Alguien Yo más? también, licenciada. Sí, yo también quiero una semana más, por favor, licenciada. Sí, licenciada. Okay. Sí, Luis Enrique, dígame. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Si yo decidiera hacer un podcast, ¿de cuánto tiempo puede ser? Lo que necesita es una síntesis de la comprensión, no una cosa tan larga, ¿verdad? Porque algo que sintetice al profeta. Prácticamente, miren, pues la idea es que el libro, pues tampoco ya vieron que no lo pudimos abarcar página por página, ¿verdad? Sino que tomando como los puntos más importantes. En la Biblia pues está todavía más sintetizado, ¿verdad? Porque no van a encontrar, no es un libro que va a explicar el profeta, al profeta, sino que les va dando más o menos pues lo importante, la construcción, la fecha, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo. Miren, el objeto del trabajo es este. Trabajamos el libro, ya lo vieron ustedes, con todas las dificultades y la rapidez por el tiempo, pero ahí les queda para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan trabajando, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes hagan un cotejo, o sea, que ustedes vean que lo que está en el libro no es tan diferente a lo que está en la Biblia. ¿Sí me comprenden? Esa es toda la idea. O sea, no van a encontrar casi lo mismo, ¿verdad? Pero más sintetizado. Entonces, al hacer el trabajo, ustedes lo tienen que sintetizar aún más. O sea, tenemos el libro, tenemos la lectura de las hojas primeras de la Biblia y ustedes esa pequeña hoja de la Biblia todavía la tienen que sintetizar más. Ese es el trabajo. O sea que es algo cortito, no es que ustedes me tengan que escribir y escribir y escribir, ya, porque ya el libro ya lo tenemos, no quiero otro libro que ustedes hagan. Sí, yo no quiero otro libro, ¿verdad? Yo sé que son buenas escritoras, pero no quiero que me escriban un libro, no lo voy a poder leer tampoco. Así es que van a trabajar por gusto. Así es que solamente una síntesis de la Biblia, no del libro. ¿Está claro? Sí. O sea, yo le podría decirse que no más de media hora el podcast en todo caso. Pero media hora de todos. Así es, exacto. Sí, así. Media De hora hecho, de media cada hora de uno. todo. Ajá, no. O sea, como le digo, serían una media hora de todos los profetas mayores y menores, ¿verdad? O sea, obviamente haciendo una síntesis bien específica, como dice usted, de cada uno de los profetas, ¿verdad? ¿Ok? En ese sentido. Ok, está bien, licenciado, muy amable. Sacado de la Biblia. Sacado Exacto, de la sí Biblia. es, Ok. exacto, sí es, muy amable, gracias. Muy bien. Y sí voy a necesitar, y sí la voy a molestar con el tiempo que han dicho los compañeros también, ¿verdad? En ese sentido. Ok. Gracias. Va. Muy amable, gracias, licenciado. Sí, Rosalina. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo también necesito una semana más, si me hace el favor. Muchas gracias. A la orden. Pero sí les encargo que lo pasen en esa semana, ¿verdad? Porque yo le voy a decir eso al padre. Voy a entregar notas, le voy a decir después de la graduación. O sea, la graduación es, me parece, al siguiente lunes. O sea que es creo que lunes 6, me parece, de noviembre. Entonces ese día no lo voy a presentar porque ustedes me lo pasarán ese día, en lo que los oigo, los califico y ya paso las notas en la otra semana. ¿Está bien? Va. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edgar. A mí sí me falta 3 profetas, probablemente los termino esta semana, entonces
Ya después tal vez usted dará la fecha, ¿verdad? Cuándo se va a subir a la plataforma en Mándelo, usted WhatsApp. que ya lo tiene esta semana, mándemelo. ¿En WhatsApp o en plataforma? Como quiera, en WhatsApp, en plataforma, en correo, en lo que se le haga fácil. Va, gracias, licenciada. Probablemente las envío el sábado, quizás. Va, está bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Ok. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Lo que se le va a entregar a usted es un documento, ¿no? ¿Verdad? Por PDF. Sí, puede ser. Haciendo la síntesis. O lo que quiere es un audio. Porque en eso no he quedado muy bien clara. Lo que a ustedes se les haga fácil. Yo no les he pedido nada en exigencia porque por las situaciones, las circunstancias, lo que a ustedes se les facilite. Yo lo único que necesito es si ustedes comprendieron lo del libro, se dan cuenta que lo de la Biblia no es diferente al libro, yo lo único que necesito es eso. Si ustedes lo van a hacer en audio, háganlo en audio. Si ustedes lo pueden hacer en Excel, háganlo. Si ustedes lo van a hacer en PDF, háganlo en PDF. Si usted va a hacer un documento Word, lo único que tienen que hacer es mandármelo desde la Biblia, no del libro. Ok, muchas gracias, licenciada. Lo que se les facilite y cómo se les facilite. ¿Está bien? Sí, gracias, licenciada. Bueno, acuérdense que incluso les había dicho al principio que si lo querían hacer en grupo, que lo hicieran. Lo importante era que ustedes lo compartieran, pero yo entiendo que todo eso también es muy difícil porque no se pueden, no se pueden conectar, no se pueden interactuar. Cada quien está ocupado. Por eso es que no les puedo pedir. Acuérdense que estamos en una pandemia, estamos haciendo un esfuerzo para algunos muy grande. Muchos están, pues, no son aquí de la ciudad, otros están fuera de Guatemala, en fin, todos estamos haciendo esfuerzos y no se trata de complicar los esfuerzos, ¿verdad? Sino lo importante es, ¿qué es lo importante de haber estudiado profetas? Pues que ustedes se den cuenta que en el libro, fíjense que eso es lo que ustedes tienen que observar. Ya se los dije una vez, pero por si no lo entendieron. En el libro están ubicados, no como están ubicados en la Biblia. La colocación de los profetas en el libro tienen el sentido del exilio. O sea, están los profetas mayores, están los profetas antes del exilio, así empieza el tema de los profetas antes del exilio. Después los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, que lo vamos a ver ahorita, si nos da tiempo hoy, está entre los profetas mayores y lo vamos a ver hasta en este momento. ¿Por qué? Ahí vamos a ver por qué, yo les voy a explicar más adelante. Pero entonces son 4 profetas mayores y sin embargo ustedes vieron que vimos solo 3. Vimos Ezequiel, Isaías y Jeremías. Y nos falta Daniel, pero Daniel lo vamos a ver al final porque pertenece a otro género literario y a otra época distinta. Entonces, en el libro fueron ubicados cronológicamente por época y por circunstancias históricas, antes del exilio, en el exilio y lo que tenemos aquí, ¿verdad? Posterior al exilio, que lo empezamos a ver la semana pasada, a profetas posteriores al exilio. Esa es la colocación en el libro. En la Biblia están colocados de forma diferente. Va. Entonces, licenciada, ¿qué manda? Disculpe, licenciada. Mire, ¿nos podemos guiar por el orden que tienen en el libro? Porque ya nos hemos acostumbrado, no sé si se puede. Bueno, sí pueden, pero acuérdense ustedes que ustedes lo van a trabajar en la Biblia. Ah, sí, pero en el orden que lleva el libro. Bueno, como ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes así les consideran fáciles, pero ya desde ya le digo que no va a ser el orden que van a encontrar en la Biblia. Sí, eso sí está claro, licenciada. Entonces, esa es la primera cosa que ustedes tienen que tener claro, que la ubicación en el libro es cronológico e histórico.
Y en la Biblia, pues están, ya les explicamos, ya les expliqué, mayores porque tienen un libro de muchas páginas, de muchos versículos. Acuérdense que, por ejemplo, los Isaías, pues eran 3 que están unidos. Acuérdense que Jeremías está unido con Lamentaciones y Baruch, o sea, es grande, ¿verdad? Y Ezequiel también. Entonces están ubicados así como mayores, por el contexto del exilio, ¿verdad? Están ubicados, esa es la temática, el exilio. Esos son los oráculos a las naciones, el exilio, ¿verdad? Ahora después vienen estos otros profetas que son menores y ustedes ya se dieron cuenta de la problemática. ¿Cuál es la problemática? Bueno, de todos ellos la problemática es que regresaron a su país porque los persas pues lograron después de 70 años pues lograron pues por decir así triunfar y conquistar todos los territorios, inclusive Babilonia. Y el rey persa Ciro no quería, mientras que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, él sí quería que los inteligentes y los poderosos de Israel se fueran a Babilonia para acrecentar su cultura. Los persas no querían eso. Querían que se regresaran, cada país conquistado quería que vivieran en su país. Ellos no querían llevárselos a Persia. ¿Sí captan eso? Sí, sí. Entonces, cuando ellos regresan, por eso es posterior al exilio, pues ellos regresan y van a encontrar todo destruido, no hay templo, se han apropiado de las pocas viviendas que, acuérdense que habían pasado 70 años. Entonces ya las generaciones que habían salido al exilio pues ya no estaban, venían como las nuevas, los jóvenes. Y ellos querían, como todo joven, quiere pues algo que les va a ayudar, tenían hasta la emoción de regresar a su país, a su tierra, pero la encuentran devastada. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Pues se angustian, se desesperan, y ahí es donde surge toda este profetismo que va a dar esperanzas. ¿Desde dónde? Desde el encuentro, oigan esto que es importante, cuando ellos estaban haciendo las excavaciones, cuando llega Esdras y Nehemías, que fueron los primeros, porque esa era también la costumbre, un poquito lo del evangelio de hoy, que se mandan de 2 en 2 para hacer la misión. Así actuaron los romanos, así estaban actuando casi todos, ¿verdad? Entonces mandan a 2 para que vayan a ver cómo están. Acuérdense también que cuando entran a la tierra prometida, mandan a Josué y a otro para ir a investigar. Entonces eso está repetido en la escritura. No es novedoso de Jesús, por decir así, que mande de 2 en 2 a sus discípulos. Hoy en el día de Lucas, pues se mira que se manda de 2 en 2. Va. Entonces, va Esdras y Nehemías, van, verifican cómo está la tierra y ven que todo está devastado. El templo está destruido, los campos están totalmente mal, las casas se han pues perdido y otros lo habitan. En fin, es un desastre. Entonces, en ese caminar, pues Esdras encuentra el rollo de la ley. Ese rollo de la ley era antiguo, pero aquí va a ser donde se va a escribir el Deuteronomio. ¿Qué es eso? Deutero, segundo. Nómino, o sea, nomia, ley. Se escribe la segunda ley, esa que tenemos en el Pentateuco. Pues tratan de volver a reinterpretar la historia. Aquí hay una gran lección. ¿Cuál es la gran lección? La gran lección es que tenemos un mensaje, pero ese mensaje lo tenemos que ir actualizando. Ese mensaje lo tenemos que ir descifrando en nuestra propia historia y con nuestras propias circunstancias. La fe no es algo mágico. Y Dios no es una cosa que nosotros digamos, para Él no hay nada imposible y se lo pedimos y Él no lo da. No, las cosas no son mágicas. Él da la gracia y nosotros tenemos que colaborar con esa gracia.
Si no, nada funciona. Pero entonces aquí el profeta, al ver esa pues frustración y ese desánimo, pues empieza a tratar de elevar los ánimos, pero no desde la psicología o del positivismo, a que vean todo bonito aunque esté feo, no, desde la fe. O sea, Dios ha prometido algo y lo van a hacer desde el texto que encuentran. Y ese texto lo van a tener que ir interpretando, ¿verdad? Lo van a tener que ir actualizando a las circunstancias que ellos tienen ahí. Va, entonces ya habíamos visto anteriormente los profetas del exilio, ya habíamos visto a Abdías, que su mensaje pues era percibía todos los problemas que habían en ese tiempo, y entonces el profeta está convencido que el Señor es poderoso, que es justo en sus juicios y que ha hecho promesas. Y esas promesas no pueden, por más que nuestros pecados sean lo más rojos o negros o del color que ustedes quieran, las promesas de Dios son las promesas de Dios. Él no las cambia, porque nosotros seamos como seamos, somos su creación y Él nos conoce. Entonces el profeta va a tratar de dar ese tema del día del Señor, del juicio, tratando de levantar los ánimos. Eso es Abdías, ¿verdad? Y entonces el mensaje es religioso, habíamos visto. Luego tenemos a Esdras, que vimos que era muy pequeño el librito, ¿verdad? Por eso se llaman profetas menores, 2 capítulos, 38 versículos, ¿verdad? Y tiene muy parecido a las circunstancias del profeta Abdías, ¿verdad? Y ahí presenta cómo va dirigida a los representantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos representantes? Pues simple y sencillamente no le han dado la importancia al templo y ya empieza entonces a ver de que se han olvidado, ya han pasado años y no han trabajado por el templo, ¿verdad? Sino que se han preocupado en otras cosas y por eso él interpreta que las cosas no caminan como deberían de caminar. No por un tema que le dijera yo, otra vez tal vez la palabra mágica, no por magia o superstición, sino por la presencia. La presencia de Dios salió del templo cuando antes de que lo destruyeran, cuando destruyeron el templo, según vimos en Ezequiel, ya la gloria del Señor se había ido a causa de la necedad, de la rebeldía de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, ahora se trata de que esa gloria regrese. Entonces ellos tienen que construir un templo, así lo entienden, pero resulta que se han dedicado a otras cosas y no construyen el templo, ya han pasado años, ¿verdad? Y entonces después vemos aquí a Zacarías, ¿verdad? Que es contexto similar. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Pues ya vimos de que todos estos es la problemática del regreso. Entonces van a tocar temas como más específicos cada uno, pero la temática va a ser similar. Ya habíamos visto a Malaquías, ¿se recuerdan que aquí era donde un poquito me confundí por la ubicación, se me habían movido las diapositivas, pero los contextos ya habíamos visto que Malaquías pues no es tanto el autor, ¿se acuerdan ustedes? Y es como algo así es lo que ustedes van a encontrar en la Biblia dando la síntesis. Yo no me recuerdo si habíamos visto Jonás o no. Creo que no, ¿verdad? No. Entonces aquí tenemos, ahí me dicen sí, porque como se acuerdan que se movieron, pero ahora ya están otra vez en orden. Entonces aquí tenemos a Jonás. Bueno, tiene características de novela. Fíjense bien, eso es importante. Y tienen la finalidad de instruir sobre el designio divino de Dios. O sea, ¿cuál es hoy ya tendríamos que tener claro
¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando se habla del designio, se habla de la voluntad. ¿Cuál dicen ustedes que es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Muchas veces nos encontramos preguntando, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Bah, esa respuesta ya la tendríamos que tener clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver si alguien sabe. Que nos salvemos. Eso, que nos salvemos todos, todos. No que me salve solo yo y que se salven mis hijos y que se salve. El sentido del perdonar a otro es para que el otro se salve. Pero perdonándolo al otro, yo también me salvo. Porque yo ya no guardo ese resentimiento en el corazón, ya no guardo ese dolor en el alma, lo dejo libre al otro y le doy el chance de que se salve. Entonces, no se trata de perdonarlo, pero luego decir, bueno, ya Dios que se encargue de él. Bueno, Dios ya se encargó porque quiere que se salve. De hecho, el Salmo dice, Dios no quiere la muerte del que hace el mal. Él quiere que cambie. Entonces, la voluntad de Dios es la salvación. Bueno, ese es el tema de Jonás, pero va presentado como una novela, ¿verdad? Y el contexto, entonces, fíjense bien. Mientras que los 3 primeros era el retorno y cómo ellos regresaron, este libro tiene que ver con Nínive, ¿verdad? Y entonces resulta que era una capital, una ciudad pues grande en aquel tiempo, pero donde abunda la prosperidad, casi siempre abunda el pecado. ¿Por qué? Porque la gente se siente demasiado satisfecha, demasiado autocomplacida con su vivienda, con sus bienes, y siente que no necesita de nadie, ni de Dios. Entonces, pues Nínive andaba muy alejada era obviamente un país pagano. Pero fíjense la intencionalidad. A pesar de no ser judíos o no ser del pueblo de Israel, a pesar de ser Nínive, pues una capital de Asiria, y ser pues pagana, y haber invadido, a ser un enemigo de Palestina o de los judíos, pues vean que Dios elige a Jonás y lo manda a Nínive. La novela aquí les presenta la reacción de Jonás. No quiere ir, porque no quiere, en primer lugar, no quiere que Dios los perdone, ni quiere que cambien, ni quiere que Dios los castigue, porque se han portado mal. Vean la reacción del profeta. Si ustedes se dan cuenta, los profetas anteriores que hemos visto, pues se ponen a la disposición. Este no quiere. Y hace micos y pericos para no ir. Se va para otro lado. Bueno, ya ustedes conocen un poco la historia, ¿verdad? Pues entre todo eso, en aquella cultura, cuando los navegantes tienen grandes tormentas y sienten que todo va para destrucción, pues ellos interpretan el signo como algo malo está aquí pasando y por eso las cosas no funcionan, ¿verdad? Entonces, ante las circunstancias, pues Jonás tiene que declarar pues que él va contra la voluntad de Dios porque no quiere que los otros se salven, ¿verdad? Fíjense que esto parece una novela, pero tiene una gran metáfora con nosotros. Cuando hemos recibido el daño de alguien, ya sea injusto, críticas o cosas concretas, pues nosotros queremos que Dios los corrija, pero no decimos que los corrija, decimos que los castigue, que sea realmente justo, que me haga justicia. Bueno, pues vean cómo funciona el designio divino, ¿verdad? No, Él quiere la salvación y manda al profeta para que les vaya a decir que tienen chance de cambiar y que si cambian, pues entonces nada malo les va a pasar, porque Dios los ama, y es que Jonás no quiere hacerlo. Pues cuando hay esa tormenta, él tiene que decir, pues, de que él va contra la voluntad de Dios,
y entonces lo tiran al agua, se lo traga una ballena, ahí pasa 3 días, después lo escupe cabal en Nínive. Ahí lo fue a escupir la ballena. Sabía muy bien a dónde tenía que ir y ahí llegó. Bueno, pues los designios de Dios se cumplen, ¿verdad? A veces nosotros como un curso que nunca ganamos, estamos repitiendo el mismo problema con distintas personas y es que no hemos aprendido. Y aquí de Jonás podemos sacar esa metáfora. Si nosotros tenemos a una persona o a circunstancias que siempre son como ese aguijón que dice Pablo, que nunca se quita y que tantas veces le pedimos al Señor que nos lo quite, pero ahí está, es porque Dios quiere, así como quería con Jonás, que esas personas se salven. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues nosotros no podemos hacer mucho porque no podemos cambiarlos, pero sí podemos orar por ellos, dice, eso ya lo dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces el contexto histórico social es Nínive. La estructura literaria del libro es pues una novela y el contenido es lo que yo les estoy contando, ¿verdad? Y entonces resulta que Jonás, pues al final obedece contra su voluntad, pero obedece. Y resulta que el pueblo cambió, desde el rey hasta los animales y todo el pueblo. Y Jonás se ha enojado tanto, que quiere morirse de la cólera, ¿verdad? Y entonces hay una pequeña parábola, ¿verdad? De un árbol que primero es frondoso y Jonás pues ahí aprovecha la sombra, se siente bien, pero luego un gusanito se lo destruye, ¿verdad? Y entonces ya le da el calor y Jonás empieza a protestar. Ya se pueden dar cuenta ustedes que el temperamento y el carácter de Jonás pues es un poco fuerte y así contra Dios, ¿verdad? No es que no lo ame, a veces pues sí, pero no quiere hacer eso. No es esa ternura de Jesús de hágase en mí lo que tú quieras, ¿verdad? Sino que Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, pues este género literario y estas características literarias pues pertenecen a la novedoso, ¿verdad? A la novela. Pero el mensaje teológico va mucho más allá. Porque ahí pues Dios le dice a Jonás, ¿verdad? Bueno, y mira, haces ese berrinche solo por esta planta que tú ni la plantaste, ni la sembraste, ni la cosechaste y se la comió un gusanito. Bueno, entonces ya pone él todas las naciones, todos los pueblos, toda la humanidad, pues Dios las ha creado. No podemos perder la perspectiva que Dios es el creador y el Señor de todo. Y que justamente darle la primacía a Él es permitirlo actuar. Y si a pesar de nuestra indignidad, Él nos permite colaborar, pues nosotros no tenemos tal vez la capacidad, pero debemos pedirla para poder colaborar con que se establezca el reino de Dios. Entonces el mensaje teológico lo va a utilizar en los evangelios hasta Jesús, ¿verdad? Porque va a poner, por ejemplo, va a decir, miren, ustedes van a ser, al final en el juicio, van a ser tan desechados, porque miren, Jonás, que no era el hijo de Dios, sino que simplemente Jonás, un berrinchoso, un rebelde, pero que al final hizo lo que Dios le decía que hiciera, predicó 3 días en Nínive y Nínive se convirtió. Y Jesús está ahí ofreciendo su mensaje y la gente le está diciendo que es un borracho, que es un endemoniado, que no tiene autoridad, que haga un signo. Y dice él, no se les va a dar ningún signo, porque Jonás, que no era más que Jonás, predicó y la gente se convirtió. Y aquí está alguien que es más que Jonás y ustedes no cambian, ni siquiera creen. Entonces vean ustedes, el mensaje teológico va hasta ahí en una parte y en la otra también cuando él se pone Jesús como ejemplo de que si Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, pues él también va a estar en el sepulcro. Entonces, el mensaje llega hasta nuestros días
muchas veces desde nuestra rebeldía que queremos como manejar a Dios según nuestra voluntad y según nuestras, que dijera yo, expectativas, ¿verdad? Pensando que los otros no merecen el amor de Dios y la verdad, tampoco nosotros lo merecemos, ¿verdad? Nosotros tenemos ese amor porque Él es nuestro Padre, Él nos ha creado y por méritos de Jesús. Bueno, eso es Jonás. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunta? ¿No? No, licenciada. No, licenciada. Ok, después de Jonás, entonces, Zacarías ya habíamos pasado Zacarías, ¿verdad? Ahorita me toca entonces Joel, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada. Ok, espérenme un momentito. Bueno, aquí tenemos entonces a Joel. Aquí ya empieza el carácter apocalíptico, ¿verdad? Ya entramos con una idea del apocalipsis. El apocalipsis es un género literario. Tristemente, la palabra ha evolucionado y muchas veces se entiende como catástrofes. Por ejemplo, el apocalipsis del universo, del planeta, y todo está puesto como una destrucción. Ahora, yo quisiera que ustedes piensen un poquito, ¿verdad? Y se den cuenta que un Dios que ha creado todo por amor, pues no lo ha creado para destruirlo. No lo ha creado para destruirlo. Entonces, al final nunca va a ser una destrucción. Podrá ser una transformación o una trascendencia, o sea, podrá transformarse o podrá trascender, pero no destruirse. Ahora, sí, para transformarse y para trascender tendrá que haber una destrucción, pero no es ese el objetivo, destruir, sino el objetivo es, por ejemplo, como cuando ustedes tienen un jardín y lo podan. Ustedes no lo están matando, sino que simple y sencillamente se dan cuenta que hay un momento en que para que las rosas sean preciosas en la primavera o en el momento que tienen que florecer, ustedes tienen que podar el tronco que ya ha ido pues como envejeciendo y tiene que irse cortando esas ramas para que dé una vida más plena. Eso en la naturaleza pasa sin ningún problema, las estaciones del año, ¿verdad? Nosotros, como tenemos un país pues con tantas bendiciones, ¿verdad? Pues no tenemos marcadas esas estaciones. Pero, por ejemplo, en otros países, pues la parte norte, digamos, no sé México, pero sí México tal vez tendrá las estaciones, pero no tan marcadas como Estados Unidos y Canadá y luego Europa. La naturaleza hace el trabajo por sí misma. Entonces ustedes se dan cuenta que ahorita están en otoño, entonces todos los árboles, por decirlo así, se desvisten, se despojan de todas las ramas que ya dieron vida, que ya dieron fruto, que ya dieron flores, y entran como una especie de dormición, que es el invierno. Entonces el invierno se duermen, se llena de nieve, pues ahí están como muertos. Pero luego empieza otra vez la primavera y empieza a surgir nuevamente la vida. Entonces eso se da naturalmente, la naturaleza lo da. Y bueno, en países como nosotros, la naturaleza no está así tan establecida, entonces nosotros colaboramos, ¿verdad? Para podar, para fertilizar, para regar, para hacer muchas cosas que no lo da en su momento, ¿verdad? Permítame un momentito, ahorita se va a acabar, pero necesito contestar una llamada, permítame un momentito. Ahorita se acaba y se vuelven a conectar, por favor. Okay.
Muy bien.